Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Pues es una visita que por distintos compromisos que ahora ha adquirido, porque ahora es el presidente de la FECAICA. Es que ahora tiene más compromiso, ¿verdad? Ya anda Otro en eventos, nivel. Ya anda en eventos ahí con Lula da Silva, con Rodrigo Paz de Bolivia. Pero ella nos va a decir que no es la primera vez también, compañero. No, tenemos aquí con nosotros a un amigo, ¿verdad? Sí. Que es el presidente actual de la Asociación Salvadoreña de Industriales, por años gerente general, director ejecutivo de la ASI, y que recientemente, bueno, de hecho, Jorge me lo contó en diciembre. Diana, en enero voy a asumir la presidencia de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Industriales de Centroamérica y República Dominicana, FECAICA, realizado el pasado 16 de enero en Ciudad de Guatemala. Así que bienvenido, Jorge, qué bueno tenerte aquí. Y felicidades por ese nuevo cargo. Muchas gracias, muy amable, Diana, Tony, qué gusto estar en este programa, excelente programa que lleva mucha información y muchos temas importantes a todos los radioescuchas, así que siempre que además un gusto que ya venir. comió tamalitos del día de la Candelaria. Felicitaciones, estaban deliciosos, no me lo esperaba, lo mejor del día. El mejor recibimiento. No, así empezamos súper bien el y día. Y lunes con más. Sobre todo que lo sacan uno temprano en la casa y no alcanza ni a desayunar ahora ya. No, y falta todavía. Aquí vamos a ver. Bueno, Jorge, esto decía, se realizó el pasado 16 de enero en Ciudad de Guatemala, donde fuiste a asumir como presidente de la FECAICA. ¿Qué significa para el sector industrial de El Salvador y qué significa para El Salvador manejar a esta gremial o dirigir a esta gremial? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un reconocimiento al trabajo que realiza la Asociación de Industriales, los industriales de este país. En todos los países hay una asociación de industriales, en Centroamérica y República Dominicana. Entonces, cada año se rota la coordinación de las 5, porque Nicaragua en este momento no tiene, para poder coordinar programas, actividades regionales, ¿verdad? Recordemos que para nosotros la integración centroamericana es vital. El 50%, ya que empezábamos a hablar de cifras, de las exportaciones de El Salvador van a Centroamérica y República Dominicana. Y entonces nos tocó a nosotros, pues por un año, asumir esa presidencia para coordinar a todos los países y trabajar los objetivos que tenemos, ¿verdad? Nosotros hemos priorizado 4 objetivos que son la parte de movilidad, porque ese es un tema siempre importante, ¿verdad? Claro. El transporte. Las fronteras eficientes. Eficientes, las rutas, todo lo que puede implicar mejorar el tiempo. La parte de facilitación del comercio regional, la energía y la sostenibilidad. Así que tenemos trabajo para este año, pero es complemento de lo que aquí se hace, ¿verdad? Y yo lo siento como un reconocimiento, como decía, al Salvador, a la asociación, y también hay que decirlo, a las condiciones que vive el país. Porque como todos sabemos, no solo en la región, pero en este caso en Centroamérica, lo primero que le dicen a uno, El Salvador está cambiando, El Salvador queremos ir a verlo, El Salvador es un lugar donde hay seguridad y obviamente pues también eso influye. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Qué bueno que se diga eso. Sí, ahora, a ver, ¿qué se va a implementar? Hablemos en la práctica. ¿Qué se va a implementar? Eficiencia, decías tú, en el comercio, ¿verdad? Me imagino que también al hablar de eficiencia en el comercio hablamos de complementariedad entre las naciones. Sí. Bueno, a nivel regional ya hay planes, o sea, ya los organismos internacionales han definido CIECA, SICA, planes. Hay un plan de movilidad regional que va hasta el 2035 y fue hecho con aporte de JICA, que es la cooperación japonesa, y lo que hace es tratar 12 corredores o 12 rutas en la región. Entonces, lo que hay que hacer, el plan ya está hecho. Lo que hay que hacer es insistir, trabajar y buscar las actividades que tocan este año. Este es el corredor México-Panamá. La ruta más grande es desde México hasta Panamá, correcto, ¿verdad?
y hay otras más cortas entre Guatemala, Honduras, Nicaragua, son 12 en total. Y obviamente ahí hay que ver aduanas, que es lo principal, hay que también ver las condiciones de las carreteras, los transportistas. Entonces esa parte es la que nosotros estamos con la idea de apoyar y de insistir en que se avance mucho más. Siempre se ha dicho que el tema de el empresariado, el comercio, es decir, la dinámica económica se mueve más rápido que las leyes, legislaciones o marcos legales de los países. Y mucho depende también del estado, entre comillas, de ánimo de las ideologías del gobierno de turno, de que se alineen los astros, ¿verdad? Uh-huh. Que si en Nicaragua están los Ortega, que el nuevo gobierno de Honduras, que aquí El Salvador, que Guatemala. Entonces, todos esos vaivenes políticos a veces ponen trabas al intercambio comercial, que va más rápido, repito. Sí. Entonces, ¿cómo hacer que, porque vaya, me imagino que se pongan de acuerdo las cámaras de industriales en Centroamérica, pues es más fácil que se pongan de acuerdo los gobiernos. Correcto. ¿Cómo hacer para que fluya el comercio de mejor manera? Bueno, eso es un buen punto. Ese es como el reto. Y a veces exactamente hay unos que avanzan más, otros menos. Afortunadamente yo creo que ahora se está, digamos que alineando la parte política de la región que ha estado bastante dividida. Si vemos Guatemala, El Salvador, ahora Honduras, ayer Costa Rica gana la nueva presidenta, entonces genera, en Dominicana también hay un buen ambiente, genera un ambiente de presidentes pro empresa, pro negocios, pro avance del comercio en la región y también con Estados Unidos, ¿verdad? Porque al final la región tiene como cliente principal a Estados Unidos. Así que yo creo que ahora las cosas van favorables, van a ir mejor, porque los gobiernos están más dispuestos a ayudar a lo que el sector privado sugiere para avanzar en el comercio. Por ejemplo, hay un secretario general de SIECA, que es el que coordina todo esto. Que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Es correcto, que tiene un año de no haberse nombrado y le corresponde a Honduras. Ahora, ya con este gobierno va a ser mucho más fácil y rápido vamos a tener una contraparte ahí, por ejemplo, ¿verdad? Y así hay otras cosas que yo creo que viene un escenario muy favorable este año para el comercio en la región. O sea, hay buenas perspectivas. Sí. Hablaba de otros temas como la conectividad, generación de energía. Correcto. Ajá. En energía, pues sabemos que es un tema vital para todo el mundo y en Centroamérica hay muy buenos proyectos, han crecido mucho los proyectos de energía solar y otros de renovables. Entonces, aquí el primer tema es la integración, la red que pasa por toda Centroamérica. La CIEPAC. La CIEPAC, ajá, correcto. Ajá. Que puede ayudarnos a mejorar si un país tiene déficit de energía, pues puede el otro suplirlo y así, de ese tipo de apoyos. Pero sobre todo ayudar a disminuir costos en la energía y a mejorar la calidad. Así que no se caiga, como decimos. La red, como ha sucedido en algunas ocasiones. En entrevistas anteriores tú siempre nos has dicho que el mayor costo desde el sector industrial es la energía. Sí, es uno de los mayores costos. Es correcto. Uno de los mayores costos. Uh-huh. ¿Qué se pretende con esta integración que dices tú? ¿Se va por buen camino? Sí. Bueno, los gobiernos siempre aspiran a ser autosuficientes en materia de energía, ¿verdad? Porque es un tema como de seguridad del país el que tenga energía suficiente para no depender de un tercero. Pero al final, no solo, si eso se da, está bien, pero al final hay momentos en que, por ejemplo, se puede comprar energía más barata de Guatemala porque tiene un excedente de energía y no lo coloca en el mercado y El Salvador lo puede adquirir. O Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica tiene un 80% de su matriz energética de renovables, pero cuando hay problemas de lluvia o hay problemas de clima, Costa Rica demanda energía de la región. Entonces, en ese momento, pues otros países que tengan excedente pueden venderle. Se van complementando. Es correcto. Y se pueden bajar los costos de la producción de energía. Y se puede bajar. ¿En qué porcentaje? Hay un estudio al respecto. Depende mucho del tiempo, del momento, de la estación del año y de
condiciones hayan. Pero se puede, por ejemplo, Guatemala generalmente tiene energía más barata que la nuestra y hay mucha importación de energía de Guatemala al Salvador cuando aquí se requiere y eso baja el costo, ¿verdad? Y nosotros somos autosostenibles en producción de energía. Al momento sí, son 1500 megas, si no estoy mal, los que están como en reserva y se usan 1100 al día, ¿verdad? Entonces, pero el tema es que hay más, la demanda es importante, ¿verdad? Sí, ya hablamos de industria, por ejemplo, si los planes que se tienen para expansión van a requerir también un crecimiento bien acelerado de la generación. Jorge, ¿cómo son estas reuniones? Es decir, hoy por hoy, se reúnen los industriales de América Central, República Dominicana, a hablar sobre los temas que les competen. Pero ¿qué tan nerviosos están con respecto a los vaivenes políticos o estados de ánimo que vienen desde Washington, de Donald Trump y lo que dice en la mañana que cambia en la tarde y que, vaya, acabamos de ver que El Salvador es el primero en firmar una eliminación del arancel del 10% a los temas de nuestras exportaciones y viceversa desde los o hacia Estados Unidos. Pero cuando están reunidos ahí, o sea, ¿qué tanto la sombra de las decisiones de Washington están ahora incidiendo en el ánimo empresarial y en las decisiones que se toman para futuro? Sí. Bueno, tal vez primero decir que cuando tenemos, mucho depende de la actividad que imprima la presidencia de la federación, ¿verdad? En este caso nosotros queremos por lo menos una reunión mensual, queremos mucho más actividades. Activarlo más. Exactamente, liderar el tema. Estados Unidos obviamente es un tema principal, quizá después de la región el número 2, pero si no decir el número 1, ¿verdad? Los 5 países estamos, los 6 con Nicaragua, pero con la misma visión, Estados Unidos es nuestro mercado. Entonces, un tema ahora es, yo creo que hay una ventaja también dentro de esos cambios, como tú dices, Tony. También hay una certidumbre, en el sentido de Estados Unidos dice claramente, miren, las reglas del juego van a ser estas. No queremos dependencia de China. Entonces, todo lo que ustedes puedan hacer en las cadenas de valor que sustituyan los productos chinos, háganlo. Y vamos a trabajar bien. Vamos a mejorar las condiciones de posibilidad de que se hagan negocios entre Estados Unidos y Centroamérica. Y al final hay otras cosas pues que no son solo los aranceles, ¿verdad? Que es la principal, lo que más se ve, pero hay otras cosas que se pueden trabajar y se pueden desarrollar con México y Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que hay una buena oportunidad, porque como el tema es claro, no China, entonces todo lo que se puede hacer ¿Qué significa no China? Sí, bien interesante eso, porque de repente hay algunos empresarios que ya tenían, ya firmé tal cosa, ya, porque la pandemia obligó a ver a otros proveedores. A diversificar a los proveedores. A los proveedores. Y pues sí, inversión china hay. Sí, ahora, aquí el tema es mucho cadenas de valor, ¿verdad? Porque nadie produce ya en el mundo un solo producto. Para producir esta tasa se necesitan 6 proveedores o 10 proveedores. Entonces, al final, lo que busca es que nos integremos en una sola cadena de valor. Pongo el ejemplo de textil y de confección, ¿verdad? Que es nuestro principal rubro. Que es el principal rubro. Va. El algodón se compra en Estados Unidos, se trae a El Salvador, aquí se hace el hilo, aquí se hace después del hilo la tela, aquí se hace el teñido, se hace la prenda, se regresa a Estados Unidos y ahí se coloca en las tiendas directamente. Entonces, una cadena completa. China no está ahí. No está ahí, ¿verdad? Y China es competencia. Entonces, así pueden haber otras cadenas, por ejemplo, la en electrónico, por ejemplo, semiconductores es un tema importante. Tierras raras. Tierras raras es una China. materia prima, sí. Bueno, y ese es un buen punto. La competencia ahora de Estados Unidos es por adquirir muchos de los minerales o las materias primas que se Tras requieren. eso andan todos. Groenlandia. Hablemoslo lo claro, ¿verdad? Argentina. O sea, Claro. las grandes potencias andan tras estas Exactamente. tierras raras, precisamente porque son materia prima. Sí, y sí, yo creo que en eso Estados Unidos, con el liderazgo del presidente, es tan claro. Es decir,
América es una región donde hay que integrarse con Estados Unidos. El canal de Panamá fue uno de los primeros temas, estaba ya con contratos fuertes con China, el tema se revirtió. Ha venido también temas en otros países donde hay contratos y la idea es decir, no, miren, vamos a nosotros a adquirir esos minerales, bueno, empezamos, el petróleo es la historia más notoria, pero al final el objetivo es integrarnos en una sola cadena. Yo lo llamo America Shoring, ¿verdad? Como un elemento, así como el Nearshoring, que es México, Estados Unidos, que es la fábrica de productos más grande de América Latina, empezar a trabajar más en estas cadenas de valor. Y creo que ahí es un punto seguro en los próximos 3 años para seguir construyendo. O sea, la idea es que a nivel regional se produzcan todos los elementos que conlleven productos finales que puedan ir al mercado de los Estados Unidos. Sí, con las limitaciones que tiene Centroamérica, ¿verdad? Porque obviamente todavía somos muy débiles en tecnología, pero hay que acelerar el paso. Ahora bien, Jorge, pero habrá necesidad de importar materiales de repente que vengan de China. Claro, claro. Eso sí no se va a poder evitar, pero en la medida en que se pueda minimizar, se puede lograr mejorar la integración de nuestra economía a la cadena de valor de Estados Unidos. Un paréntesis para que sigamos hablando de este acuerdo que se ha firmado El Salvador y Estados Unidos. Me recuerdo que hace un par de años se habló ya no de maquilar, sino que nos dieran el full package, lo que le llamaron el full package, que es el paquete completo, desde el hilo, la tela, hasta el producto hasta enviñetado. Sí. En eso hemos avanzado, Jorge, de manera que, pues sí, porque se suponía que a partir de eso se iba a aumentar más mano de obra trabajando, más tecnificación, mejor maquinaria, o sea, obligaba a todo eso y por ende todos esos trabajos quedaban aquí en El Salvador. ¿Cómo va ese avance? Muy bien, eso es lo que se ha logrado. Ahora, por ejemplo, muchas de las cosas ya se hacen en El Salvador, ¿verdad? La materia prima sí se consigue en Estados Unidos o en la misma región. Por ejemplo, hay cierto tipo de telas que Honduras hace que El Salvador no hace, si hablamos de textil. O si hablamos de semiconductores o si hablamos de automotriz. Y eso se integra a un producto y ya se exporta con un valor agregado mucho mayor, ¿verdad? Aquí la clave es ese tema, el valor, que le agreguemos valor al producto para que el país tenga mejores ingresos. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Yo creo que siempre vamos a depender, como tú dices, de China, pero en alguna medida también hay proveedores de Europa, hay proveedores del mismo Estados Unidos o de la región que, por ejemplo, en plásticos, hay 2, 3 fábricas fuertes en materia prima para plásticos que están en México, ¿verdad? Entonces es preferible comprar en México que tal vez comprar en China. Que traerlo de China. Sí. Ajá. Y en cuanto a precios, ¿son competitivos? Son competitivos, ¿verdad? Ahí es donde viene la búsqueda en las cadenas de valor de precios más competitivos, porque ustedes lo conocen, China tiene ciertas características, por ejemplo, es volumen, ¿verdad? Es tiempo. Traer las cosas de China son 3, 4 meses, ¿verdad? 5 meses. En cambio, en México, en la región, es mucho más cerca. Hay muchas ventajas que no hemos logrado explotar y que nuestra idea este año es precisamente que eso avance. Y estábamos hablando de este acuerdo comercial con los Estados Unidos, que fue anunciado la semana pasada. También creo que, bueno, también Guatemala y no sé si también Honduras, Jorge, le quitaron el 10%, como tú dices, a ciertos productos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de este acuerdo? Sí, en todo acuerdo, en todo tratado comercial hay varias características. Lo que más se ve es el arancel, ¿verdad? Yo tengo que pagar, o el impuesto. Tengo que pagar un 10%, o un 20%, o un 30% para llegar a un mercado, a Estados Unidos o viceversa. Mucho lo valoraron en Estados Unidos por el tema de lo que se llama el déficit en la balanza comercial. Es decir, si un país le vende más a Estados Unidos, ellos quieren compensar que están deficitarios subiendo un arancel, ¿verdad? Y así es una de las condiciones de la medida. En el caso nuestro no, porque nosotros, Estados Unidos nos vende más a nosotros. Entonces no tenemos ese tema. ¿Cuál es la balanza?
¿Cuánto Son- exportamos hacia Estados Unidos y cuánto importamos, más o Son menos? como 4.000 millones de importación y 2.500 de exportación. Ok, Entonces estamos todavía en ese rango. ok. Pero para que un producto entre a Estados Unidos requiere varias condiciones. Primero, el impuesto, ¿verdad? Ok, si no hay impuesto, después vienen todo lo que son las normas sanitarias, fitosanitarias, hablando, por ejemplo, de alimentos, ¿verdad? Ujú, todo lo que debemos cumplir. Todo Ujú. lo que se debe cumplir. Y tercero, hay un tema muy importante que lo tocaba Tony, que son las reglas de origen. Es decir, el producto que yo llevo tiene que cumplir que las materias primas sean hechas, por ejemplo, en Estados Unidos, México o Centroamérica. Si no son de ahí, o son de Asia, por ejemplo, entonces ahí no aplica el tema de la reducción de los Pero impuestos. si son de Asia, ¿es específicamente China o puede ser Singapur? Varía. Varía. En general es Ajá. Asia, Ajá. unos más, unos menos, pero digamos que China es el más notorio y donde se compra mucho. Sí. más. Ahí de un solo le ponen Ahí, el 10. Pau, 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 el 10, pau. el 10 y más. Y más. Ahí, Ajá. pau, pau. Es correcto, así es. ¿verdad? 10 y más. Sí, entonces yo tengo que pagar o más porque tengo que pagar el impuesto que Estados Unidos tiene hacia China por esa parte que yo estoy usando. ¿verdad? Y como la industria pues tiene que tener la trazabilidad de todo, entonces rápidamente se identifica y esa parte sí es castigada, digamos, ¿verdad? Ujú, con un Alguien arancel mayor. antes de que continúe, alguien podría estar diciendo, ¿por qué el imperio está condicionando? Pero es que no se esconde, Estados Unidos no está escondiéndose, no es algo que no hayan dicho. Y son las reglas del comercio de hoy por hoy, pues ni modo. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, sí. Pues es sí. lo que decía, en cierta parte hay predictibilidad, es decir, las reglas del juego son claras. Entonces tengo que buscar cómo cumplir esas reglas del juego, porque no estoy en posición de cambiarlas. ¿verdad? Nadie en América Latina está Sí. en posición de cambiarlas. Entonces, Pues sí. buscar cómo nos adaptamos a esa nueva realidad. Ok. Y ese es el escenario. Ujú. Y entonces el 10%, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué rubros? Bueno, de los productos que son cerca de 3.000 productos más o menos, porque una gran cantidad de productos, ha quedado exento casi el 70-80%, que es bastante. ¿verdad? Entonces, eso es una buena noticia. El otro 20% sí ha quedado, por ejemplo, amarrado a cuotas. El caso del azúcar, por ejemplo, que tiene cuotas en Estados Unidos y tiene un porcentaje de impuesto, porque ahí funciona diferente. Ahí hay una sobreproducción de azúcar en Estados Unidos, que por cierto lo maneja una familia muy fuerte de origen cubano que emigró a Estados Unidos y que ahora lo maneja allá. Y luego otros productos, ciertos productos alimenticios, que sí ellos los tasan por su propio criterio de que sí tienen una desventaja los productos de ellos frente a ese. Frente a esto. Jorge, Por un 20%. El Salvador se compromete dice, simplificar barreras no arancelarias para productos que vienen de los Estados Unidos, Ujú. incluyendo la adopción de estándares de seguridad y emisiones automotrices de Estados Unidos, y la aceptación de certificados regulatorios, por ejemplo, de la FDA, para productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Sí. Estamos hablando de la industria de los vehículos usados y también para la industria farmacéutica de nuestro país. Ujú. ¿Hay alguna amenaza en ciernes ahí de la letra pequeña? Esto se refiere un poco más al tema de que cuando se habla de barreras no arancelarias es el punto donde se dice, mire, usted pide un permiso o pide una norma que a nuestro juicio excede a la que tenemos nosotros. Entonces lo consideramos como una barrera a nuestros productos y entonces le podemos poner un impuesto, un arancel a sus productos que vienen a Estados Unidos. ¿verdad? Ellos han revisado y habían varios permisos. Bueno, generalmente todos nos quejamos de que había muchos permisos, muchas restricciones. La burocracia. La burocracia, ¿verdad? Entonces, hay varias leyes, por ejemplo, que ellos vieron que afectaban a los productos de Estados Unidos. Vaya, este es un buen punto. La FDA, si la FDA reconoce un producto en Estados Unidos
y la Superintendencia de Regulación aquí. Sanitaria tiene otras características, pudieran ellos considerarlo como una barrera. Me estás poniendo más de lo que yo pongo, y además, si la FDA reconoce un producto, debería casi automáticamente ser reconocido en El Salvador. O sea, no tendría yo por qué esperar que las autoridades salvadoreñas le dieran Vengan el y lo aval. aprueben. Ajá, cabal. Correcto. Ajá. Respecto a productos farmacéuticos que importamos desde Sí, los sí, Estados sí, Unidos. Sí, correcto. Ajá. Hay temas, por ejemplo, que quedaron y que hay que arreglarlo, ¿verdad? Y que Estados Unidos ahora hace énfasis. Digamos El Salvador importa productos de México o de Estados Unidos, digamos que estamos hablando, ¿verdad? Pero hay una reglamentación, digamos, en el área agrícola, agricultura, que hay un inspector que tiene que ir a la fábrica y revisar que la fábrica está cumpliendo con todos los estándares establecidos por El Salvador. Pero lógicamente allá hay estándares mucho más elevados que aquí. Las condiciones, muchas veces los técnicos nuestros pues todavía no tienen el conocimiento de toda la tecnología que se usa allá. Entonces no tiene mucho sentido que un técnico vaya a Estados Unidos o a Japón a decir, mira, esta planta sí funciona, porque son plantas de orden mundial, ¿verdad? Entonces ellos dicen, eso debería desaparecer, porque si yo reconozco una fábrica en Estados Unidos, es porque cumple. Y eso debería ser automático en El Salvador. Sí, no, El Salvador no me debería de poner trabas. Exacto. Ahora, hay otros temas como el tema de maltrato infantil, compromiso con el medio ambiente. No, esta parte es estrictamente comercial. Comercial. Ahora, claro, sí, en la tendencia actual es muy claro que la parte comercial está ligada a la parte política, ¿verdad? Con la administración Trump. Entonces, lógicamente, los países que colaboran más en temas que son muy importantes, como el combate a las drogas, al terrorismo y otros temas, pues tienen una mejor relación con el gobierno de Estados Unidos. Pero en el caso de nosotros, yo creo que es de reconocer el punto por ejemplo, del combate contra el narcotráfico y las capturas que se hacen. Las capturas también, el haber hecho cosas para evitar la migración, también es un punto importante, ¿verdad? El gobierno de El Salvador ha estimulado mucho en la parte de control o reducir la posibilidad de migración a Estados Unidos, la migración ilegal, ¿verdad? Y en general, pues la buena armonía del gobierno de El Salvador con el de Estados Unidos produce también que esto camine mucho más rápido. Por eso El Salvador fue el primer país que fue reconocido con este tema comercial, ¿verdad? Bueno, como siempre ha sido, ¿verdad? Bueno, si hay buenas siempre, relaciones políticas, lo demás viene por añadidura. Así es, así es. ¿Lo firmaron Guatemala y Honduras también? Por el momento de Centroamérica solo está El Salvador y Guatemala. El Salvador y Guatemala. No dudo que Honduras en los próximos días pues también Bueno, avance, sí, hay cambio de gobierno, ¿verdad? Sí, Ajá, y tendrán que hacer su trabajo, porque además no es una cosa automática. Yo creo que aquí hay que reconocer el trabajo tanto de la ministra de Economía como de los asesores del presidente, que realmente le pusieron todo el interés para ir a ver estos temas a Estados Unidos y avanzaron en la parte técnica especialmente, ¿verdad? Esa tarea la tiene que hacer Honduras también. Jorge, usted mencionó en el bloque anterior de que de alguna forma el país lo están volteando a ver, Sí. de una manera distinta de antes. ¿Qué le comentan presidentes de otras cámaras, colegas empresarios, industriales, en las pláticas ya informales, ya a la hora del postre y del cafecito? Sí. Después después de los, Ajá, de los tamales. Clink, clink, clink. Pues sí, ya No. hablando. Claro, no, hay una sensación obviamente de ver a El Salvador como un país que ha ganado seguridad, que eso es muy importante, ¿verdad? El reconocimiento al presidente principalmente, es decir, todos los empresarios, y no solo los empresarios en general, ¿verdad? El tema es, el presidente Bukele logró eliminar el problema de las pandillas, y eso es un tema de mucho interés, ¿verdad? Lo prueba también la visita de presidentes como la reciente del presidente electo de Chile, ¿verdad? Que estuvo acá muy interesado en conocer lo que se hacía, que no es usual que un presidente de un país como Chile, que tiene un alto desarrollo, como lo dijo él mismo ayer, venga a El Salvador y se esté 2 días y conozca, ¿verdad? Hasta la parte educativa, que estuvo en la parte
De los centros escolares, sí. También hay un interés entonces por la inversión, ¿verdad? El Salvador está creciendo, queremos invertir. Hay grupos de la región, por ejemplo, de Guatemala. Lo decíamos hace poco en un periódico de Guatemala, que el siguiente paso de la inversión en Guatemala es El Salvador, ¿verdad? Y eso también es importante. Hay mucha inversión que está viniendo de Guatemala en el sector construcción. Es correcto, correcto. En construcción en diversas áreas, en condominios, digamos, pero también en almacenes de desarrollo o de logística. Los famosos centros de distribución logística. Centro de distribución logística, porque no, es necesario invertir más, y otras áreas que puedan, en turismo también. Entonces Guatemala tiene mucho capital fuerte, muchas empresas fuertes que están buscando ver a El Salvador. Creo que Honduras lo mismo en este momento, ¿verdad? Así que eso lo podemos complementar muy bien con la inversión local. Yo creo que estamos en un buen momento, nos ven muy bien, eso todos lo podemos notar, ¿verdad? Cuando hablamos con gente del exterior, y hay que aprovecharlo para que la inversión se quede, ¿verdad? No solo que vengan los turistas, que vengan a veces los empresarios, pero eso debe concretarse en inversión local. Ok, ¿y cómo nos estamos, ya no es de prepararnos, Jorge, es de, ¿y cómo estamos actuando en torno a esta inversión extranjera directa? Porque eso es lo que vendría a ser, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo estamos actuando? Porque hemos hablado del tema de capacitación de personal, Jorge, en conversaciones anteriores, hemos hablado de actualización en tecnología. ¿Cómo va todo eso? Bueno, nosotros tenemos un plan que se lo presentamos al presidente el año pasado, el plan industrial, y que lo estamos trabajando, creo que va muy bien. Este es un año ya es un plan de 4 años, pero este año es ya de sentar más las bases para poder tener mayor inversión. Incluye, por ejemplo, el tema de zonas francas. El país necesita más parques industriales, ¿verdad? El Salvador tiene 22 en este momento, pero puede venir más inversión y se requieren más parques. En la parte de recurso humano la estamos trabajando con INCAF en temas muy específicos de sector alimentos, sector energía, sector de semiconductores o material eléctrico, para que la gente pueda estar capacitada, ¿verdad? La parte de financiamiento, porque sin financiamiento no deja de ser todo una conversación, y materias primas, que es un poco lo que hablábamos, buscando cómo se diversifica de materias primas. Yo creo que vamos avanzando en la industria. La muestra es que este año tuvimos un crecimiento positivo, ¿verdad? Del 1%, cuando antes habíamos estado en términos negativos los últimos 3 años. Que tenían que ver con la pandemia, ¿verdad? También. En parte con pandemia, pero además había un rezago de la industria que no terminaba de crecer. Si comparamos con turismo, con construcción, ahora industria está muy positiva. Crecimos al 1.5% y esperamos este año crecer arriba de eso, ¿verdad? Entonces ya la industria, recordemos que la industria aporta una base muy, muy segura, empleo estable, continuidad por muchos años, y toda una serie de ventajas que trae capacitación para las personas, que trae el tener la industria fortalecida, ¿verdad? Para finalizar, porque nos indican que ya tenemos que ir finalizando, Jorge, ¿sí? En números o en beneficios tangibles, ¿cómo nos va a beneficiar este acuerdo que se ha llegado con Estados Unidos de disminuir el 10% de impuestos a ciertos productos que se exportan hacia los Estados Unidos? Bueno, yo diría que son 2 cosas. Uno, lo que ya se exporta, que bueno, ¿verdad? Porque eso le va a permitir al empresario seguirlo haciendo con sus clientes en Estados Unidos sin el problema que se empezaba a dar de, bueno, este impuesto no lo voy a asumir yo, es decir, el cliente, entonces hay que meterlo al costo en El Salvador. Eso hacía más difícil la situación en la industria. Entonces eso se resuelve. Y lo otro es aprovecharlo, porque si somos de los pocos países en el mundo que tiene aranceles bajos o cero, frente a otros países que tienen 20, 30 o más, entonces buscar esa parte que decíamos de integrar las cadenas de valor, no pensar solo en un producto, sino que pensar en 2 o 3 cadenas de valor. Costa Rica lo hace muy bien, porque Costa Rica hace ahora dispositivos médicos. Ellos reciben la materia prima, producen cierto tipo de dispositivos y lo reexportan a Estados Unidos. Es un área muy buena. O
semiconductores u otras áreas tecnológicas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar industria, por ejemplo, con gobierno, y allí es con Proesa, con Invest ahora, que es el que debe trabajar esa parte de No te integración. preocupes que todos somos maestros, entonces siempre mencionamos todavía, nombres le decimos, anteriores. todavía le dice Torre Democracia. Torre Democracia. ¿Verdad? Ya me acordé de la Torre Democracia. Mire, pero, a ver, corríjame si me equivoco. Lo que pasa es que, si bien es cierto, políticamente se ganó algo, no es como que, o sea, en todo caso volvimos a como estábamos antes de Trump 2.0, ¿no? Claro, pero la diferencia es que nosotros volvimos. Pero otros no. Otros se han quedado todavía más complicados. Ajá. Esa es la ventaja que hay que aprovechar en este momento. Sí, se lo complicaba. ¿Verdad? todo Porque esto, es una sí. realidad mundial. Ajá, sí. Y la posición es clara en la medida en que ustedes puedan hacer que dependamos menos de China, principalmente, pues bienvenido, ¿verdad? O sea, sigamos trabajando. Sigamos trabajando, Ajá, exactamente. sí, ajá, sigamos trabajando. Mucho se habla sobre la paciencia de los chinos, ¿verdad? Es decir, puede que lo vean como, sí, vamos a esperar a que este se vaya o que cambie el gobierno para que volvemos a... A mí no me extrañaría que mañana no hemos hablado con el presidente Xi Jinping y entonces hemos dicho... O dicho, sea, ahorita es una coyuntura, ¿no? Sí, bueno, la política está basada en es eso, así, en coyuntura, adaptarse. ¿verdad? En tendencias, en Adaptarse. Obviamente China es la segunda potencia del mundo, ¿verdad? No se puede disminuir o decir que no existe, sobre todo en un país pequeño como nosotros, ¿verdad? Siempre va a haber una relación de comercio y todo, pero en la medida en que se pueda fortalecer mucho las cadenas de valor de El Salvador con el resto de América, pues en esa medida mejor. Aunque no fuera por China, esa es la forma de crecer, la forma de generar empleo. Entonces, esa hay que hacerla, ¿verdad? Indiferente de la situación de China, que obviamente va a seguir siendo un actor relevante, no solo en los próximos 2-3 años, en los próximos 50 años, ¿verdad? Esa es una realidad. Muy bien. Jorge, gracias por su tiempo. Ya estamos casi a las 9 de la mañana en punto. Bueno, le envía desde este humilde programa un saludo para todos los industriales en Muchas Centroamérica. gracias, Ojalá muy amable. que las cosas vayan cambiando para bien, ¿verdad? Porque, pues sí, así progresamos todos. Claro, así es, sí. Sí. No, Tony y Diana, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir aquí con ustedes y mis felicitaciones por este programa muy profesional, muy dinámico y además que llevan mucha información a todos los radioescuchas, que seguro son miles los que ustedes tienen. Bueno, Éxitos, muchas gracias. Muchas gracias. Y que todo vaya bien con el FECAICA también. Hay que jalar la carreta, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Muchas gracias. y ustedes pueden escuchar esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, pero también hay otra alternativa. Hay otras alternativas. Ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.